atrás, vemos que han habido grandes crisis más o menos parecidas, sanitarias, como lo fue la gripe española, que duró desde 1912 a 1900, no, perdón, de 1918 a 1920. Esta pandemia no es solamente un virus para nosotros ni para la humanidad, es una gran crisis humanitaria y además ha desnudado los grandes problemas que tiene la humanidad y los grandes problemas que la humanidad le ha causado al mundo social, ambiental, cultural, etcétera. Y entonces es así como vemos que los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, pobreza extrema y desamparo, han empeorado su situación. Y además que esta situación no es solamente, no está solamente ligada a un concepto restringido de salud, sino que tiene grandes consecuencias indirectas, ¿no es cierto?, que lo están afectando, y que yo diría que no son tan indirectas, porque son sobre la salud psicológica, que seguramente es un tema que va a tomar a idea, dado que ella es psicóloga, ¿no es cierto?, por formación, y vamos a ver cómo esto está afectando a la vida diaria, ¿no es cierto?, de los niños pequeños, cómo movilizan las muertes de familiares cercanos, el miedo, el confinamiento, la pérdida de los amigos, del contacto con otros familiares significativos como los abuelos, etcétera, y además también otros problemas que han resurgido y se han marcado más profundamente, como es el aumento de la violencia y el abuso infantil, ¿no es cierto?, dentro del contexto familiar. Todas estas situaciones, ¿no es cierto?, se dan en un escenario que ya venía en América Latina. Yo me voy a referir, si bien, como recién lo dijo Eli, yo soy presidenta mundial y estoy muy preocupada por el impacto mundial que esto tiene, nosotros nos vamos a ir refiriendo a América Latina. Sin embargo, en el mundo ya vemos que el escenario es grave. Los niños están fuera del sistema escolar, los niños están fuera de los sistemas de cuidado, ¿no es cierto? Y de los distintos sistemas yuxtapuestos y fragmentados que hay para la atención de la primera infancia. El 90% de las instituciones están cerradas, los servicios y programas de acompañamiento familiar también están cerrados, inclusive también está limitada la atención primaria de la salud. Y esto, según la UNICEF, va a traer grandes consecuencias negativas en la salud de los niños pequeños, dado que los niños pequeños son los que suelen ser llevados mucho más frecuentemente a los controles, ¿no es cierto?, de desarrollo físico y a todo lo que tiene que ver con las vacunaciones, y todo eso ha disminuido, ha habido una gran disminución en la atención primaria y la vacunación, y esto va a traer otros problemas para el desarrollo y para el bienestar de los niños pequeños. A su vez, como veníamos diciendo, esta pandemia, esta crisis humanitaria, pega muy fuerte en la región más desigual del mundo, que lamentablemente es América Latina. Esto quiere decir que es más desigual, quiere decir que el 10% más rico de los habitantes, ¿no es cierto?, latinoamericanos de nuestra América, ¿no es cierto?, concentran el 37% de los ingresos, mayor que cualquier otra región. O sea que los más pobres, el 40% más pobre, recibe nada más que el 13% de la riqueza que produce la región, ¿sí? Y esto es mayor también en las áreas rurales, en los grupos de indígenas, en los grupos afrodescendientes, en las poblaciones, ¿no es cierto?, que componen nuestra América y que endémicamente e históricamente han sido siempre las más vulneradas, ¿no es cierto? Porque justamente vulneradas
y no protegidas en el cumplimiento y en la protección de sus derechos humanos, en el reconocimiento de tales derechos humanos. Entonces, a ver si puedo, ahí está. Hace muy poco tiempo, la presidenta de la CEPAL, que es un organismo importantísimo de América Latina, que estudia todo lo que tiene que ver con la población, la economía, etcétera, distintos indicadores, ¿no es cierto?, de América Latina, nos habla y nos dice que va a ser la mayor caída del Producto Bruto Interno regional. Y esto es muy importante porque los educadores no estamos acostumbrados a relacionarnos con indicadores económicos y demás. Sin embargo, esto nos va a afectar profundamente, porque como ustedes saben, el financiamiento de la educación y del cuidado tiene digamos, se maneja con el indicador de Producto Bruto Interno. Entonces, si el Producto Bruto Interno, ¿no es cierto?, de un país disminuye, también disminuye la cantidad de dinero que va a ir a parar al sector educativo y a los sectores de cuidado y protección de la infancia. ¿Sí? Y esto es realmente muy importante. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué población estamos hablando en América Latina? Nosotros tenemos más de 83 millones de niños menores de 8 años. ¿Y por qué tomo esto de menores de 8 años cuando en muchos países se habla de primera infancia refiriéndose solamente a los niños menores de 4 o menores de 5, ¿verdad? Bueno, lo tomo porque así lo dice, así nos lo indica el Comité Internacional sobre los Derechos del Niño, que vigila la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? En la observación general número 7 nos dice que la primera infancia son aquellos sujetos humanos menores de 8 años. Quiere decir que cuando hablamos de primera infancia, y en OMEP cuando hablamos de primera infancia nos referimos exactamente a ello, a los menores de 8 años, también estamos tomando la etapa de los niños en su primero y segundo grado de la escuela básica, porque más o menos en promedio en América Latina, casi todos los niños de 6 y 7 años ya están ingresando a la escuela primaria. Ahora, dentro de lo que, frente a esta situación que ya venía en América Latina, ¿no es cierto? Hace ya 5 años atrás se aprobó la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque los países quieren enfrentar esta agenda tratando de crear un mundo más justo, un mundo donde todos podamos realizar nuestros derechos humanos, donde planteándose metas, los gobiernos se plantearon metas como poner fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar para todos, educación con calidad, igualdad de género. Todos estos objetivos, digamos, son las grandes metas que se plantearon y se comprometieron los gobiernos, ¿no es cierto?, a cumplir para el 2030. Y dentro de esa agenda está el objetivo número 4. Si bien es cierto que tenemos que considerar que la educación va a ser herramienta no solo de este objetivo, sino para la consecución de los demás objetivos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si tomamos el objetivo de salud que está en este momento tan en el candelero, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que la mayor parte de la salud se consigue educando, ¿sí? Y todo lo que es promoción y prevención de la salud se consigue a través de la educación. Entonces, todos estamos muy comprometidos con esta meta y la OMEP trabaja fuertemente en esta meta a través de
toda su acción de incidencia política, su presencia con sus representantes en las Naciones Unidas en Nueva York, su presencia en las reuniones de la UNESCO, de la UNICEF, de la OIT, etcétera, y su incidencia en cada uno de los países, ¿no es cierto?, cuando se trata de la construcción de la política pública, tratando de orientar, tratando de acompañar, ¿no? Y tratando de llevar esto que decía Paulo Freire, ¿no es cierto? Decía que la política debía ser más pedagógica y la pedagogía más política, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos mucho para decirle a los políticos y mucho para ayudar a la primera infancia desde nuestros saberes y nuestra experiencia y nuestro trabajo en la protección y promoción del derecho a la educación. Dentro de este gran objetivo de desarrollo sostenible está la meta 4.2, que es la que hemos militado muy fuerte desde la OMEP, hemos ido trabajando internamente mientras todo esto se construía para que por primera vez hubiera una agenda en el mundo que considerara a la primera infancia no solamente pensando en la sobrevivencia, que por supuesto es muy importante, sino por primera vez pensando en su educación y su desarrollo integral. Y respecto del acceso, cuando empezamos a pensar cómo se concreta esta gran meta, qué es lo que está pasando en América Latina, ¿no es cierto? Con esta gran meta, ¿se cumple, no se cumple? ¿Hay derecho a la educación, no hay derecho? ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a analizar, por ejemplo, el acceso, la accesibilidad al derecho. Y acá vemos que rápidamente, porque no voy a extenderme con las estadísticas, pero rápidamente lo que podemos ver es que en las edades mayores dentro de la primera infancia, los niños de 4, 5, 6, 7, tienen acceso a la educación porque nuestros estados han hecho grandes esfuerzos a través de los sistemas educativos para ir mejorando y ampliando la oferta, ¿verdad? Acompañado de la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de la condición de obligatoriedad, los estados han ofrecido educación pública, gratuita y laica, ¿sí? Pero cuando miramos a los niños un poco más pequeños, tenemos muchos problemas, digamos. ¿Por qué? Porque hay poca oferta, hay poco acceso, ¿no es cierto? Y además ese acceso suele estar altamente privatizado. Entonces quiere decir que los niños de las familias de mayores recursos tienen mayores posibilidades de acceder a la educación que los niños de familias más humildes y por lo tanto, entonces, el derecho se transforma y pasa a ser un privilegio de pocos en vez de un derecho de muchos, ¿sí? Por esa razón, nosotros queremos y luchamos, ¿no es cierto?, para que esto cambie, esto se revierta y se visibilice que los niños pequeños son ciudadanos portadores de derechos y que esos derechos deben ser cumplidos, sean los niveles obligatorios o no obligatorios. La obligatoriedad no está correlacionada con la situación de ciudadanía, ¿sí? Sino que el Estado debe, los Estados deben, ¿no es cierto?, proteger los derechos humanos y, por supuesto, el derecho humano a la educación. Entonces, cuando revisamos estas políticas públicas que se desarrollan en América Latina, lo que vemos es que es difícil de entender qué es lo que pasa con la primera infancia, ¿no es cierto? Es muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque se la nombra de distintas maneras. Cada vez que nos vamos moviendo de país en país, se la nombra de distinta manera. Educación preescolar, educación inicial, salas cuna, parvularios, jardines de infantes, escuelas infantiles, o sea, hay creches, o sea, hay distintas maneras de nombrar,
¿no es cierto? Pero no solamente la nombramos distinto, sino que tenemos una alta fragmentación dentro de las políticas públicas según las edades. Entonces, en líneas generales, generalizando, 4, 5, 6 y 7 están prioritariamente atendidos en el sector educativo, pero los niños menores en general están más bien atendidos, prioritariamente atendidos por áreas de protección social dentro de los propios estados. A su vez, dentro de los estados vemos que hay una enorme fragmentación de la gobernanza. O sea, ¿quiénes son los que orientan, coordinan las políticas y demás? No solamente que hay dentro del Estado sectores distintos que atienden, sino que además también hay niveles del Estado. Entonces, en algunos estados es el nivel nacional, en otros es el nivel estadual o provincias o departamentos, depende de los países como se lo llame, ¿no es cierto?, en los países más federales, y en muchos casos también es municipal, ¿no es cierto?, o depende de las alcaldías, o depende, ahora no recuerdo cómo se llama, las prefecturas en Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, de las ciudades, ¿sí? De las ciudades. Esto trae necesariamente enormes desigualdades. Esto marca las desigualdades, ¿sí? Marca las desigualdades, y las desigualdades no solamente se ven en el acceso, sino también se reflejan en las calidades, ¿no? En las calidades de las educaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y de los cuidados que los niños van a recibir. Y esto es altamente peligroso. Por eso algunos países han tomado algunas medidas súper interesantes. Por ejemplo, el caso de Brasil con el Fundeb, hace muchos, muchos años ya, viendo que el proceso de municipalización es un proceso altamente, o sea, muy fuerte dentro de América Latina, lo que se hizo fue una ley nacional para poder enviar fondos a las municipalidades, a las ciudades, para que la educación tuviera la misma base de garantía de igualdad, ¿no es cierto? No de homogeneidad, sino de igualdad de las calidades, de igualdad de, digamos, de posibilidades de realizarse con calidad, con la calidad que merece la educación y que merecen los niños pequeños, por supuesto. Entonces, estas fragmentaciones y estas desigualdades están muy atadas a los presupuestos y, vuelvo a insistir, no es algo que nosotros, por ahí los educadores, estemos muy, muy duchos en luchar por esto, pero creo que hoy hay que ponerse las pilas, como decimos en la Argentina, ¿no es cierto? Y como dicen los chicos jóvenes, los adolescentes, hay que ponerse las pilas y luchar por los financiamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque visto lo que yo dije al principio, de que estamos en una crisis humanitaria que va a traer una gran disminución económica dentro de nuestros países y de la inversión educativa, cuando llegue el momento de repartir el dinero público, ¿no es cierto?, se va a disminuir las partidas de educación si nosotros no las peleamos para los niños, ¿sí? Las partidas de educación y todo lo que tenga que ver con la protección de los derechos humanos de la primera infancia, salud y demás, porque nuestra mirada además debe ser integral, ¿no es cierto? La infancia es una sola y necesita toda la protección lo más articulada posible que le podamos dar, ¿no es cierto? Porque todos sabemos, hace mucho tiempo, que cuando un derecho es vulnerado, todos los derechos se ven afectados, ¿sí? Los derechos están interrelacionados, ¿no es cierto? Y no se puede hablar de un derecho sí y otro no. Cuando uno se vulnera, todos están vulnerados. Además, la educación, otra cosa que tiene que tener en América Latina, ¿no es cierto? Y que yo creo que vamos avanzando en ese sentido,
es justamente ser aceptable y adaptable, ¿no es cierto? Que son condiciones del derecho humano a la educación. Y para eso debemos integrar y trabajar con nuestra maravillosa diversidad de culturas, de escenarios y ámbitos geográficos. Una de las cosas más bonitas que tiene la educación inicial y el cuidado dentro de América Latina es la creatividad de formatos y la diversidad de formatos, que no son malos, son muy buenos, porque van a responder a las infancias, a donde las infancias están. Entonces no podemos pensar a las infancias con el formato solo de ciudad, ¿no es cierto? Los niños no solamente viven en ciudades, los niños viven en muchos otros contextos, en la montaña, en las islas, en la ruralidad, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces es allí donde a través de distintos formatos, incluidos los formatos de acompañamiento a la crianza de los padres, ¿no es cierto?, de los padres, que esto es un formato importantísimo, ¿no es cierto?, van a ayudar, ¿no es cierto?, a concretar el derecho humano a la educación con calidad para todos y todas. Y yendo al tema un poquito, una vueltita de tuerca más con respecto a la calidad, Eli, después me decís cuánto tiempo me queda. Seguimos. Perfecto. Entonces, yendo a la calidad, ¿no es cierto? Nosotros lo que vemos también es enormes desigualdades de la calidad. Y para esas desigualdades no tenemos que irnos de geografía. En una misma ciudad, en un mismo barrio de una ciudad, nosotros podemos ver distintas calidades de la oferta educativa, ¿no es cierto?, y de cuidado de la primera infancia. Y vemos que esto está, que oscila entre ofertas que tienen que ver con la más básica supervivencia, solo cuidar básicamente, ¿no es cierto?, a otros formatos que ya se van para el otro lado, que nosotros decimos los primarizantes, los que se quieren parecer a la escuela primaria, focalizando solamente resultados, evaluaciones de aprendizaje, etcétera. Moda que impusieron fundamentalmente toda esta tendencia dentro de la educación de hacer las grandes pruebas globales, ¿no es cierto?, exámenes globales, evaluaciones globales, ¿no es cierto?, y tratar de empujar la pedagogía del nivel inicial hacia modelos, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con la primera infancia ni con la educación infantil, ¿sí? Entonces, hemos perdido de vista muchas veces este enfoque integral y holístico, ¿no es cierto?, rico, que tiene la pedagogía del nivel y que le ha llevado 200 años desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que poner en valor, y muchos estamos poniendo en valor, porque por suerte también tenemos grandes experiencias pedagógicas dentro de nuestra América, que respetan el derecho al juego del niño, a la creatividad, a apropiarse de la cultura y a transformarla, ¿no es cierto?, aquellas oportunidades educativas que promueven la autoconfianza, la autonomía de los niños y, por supuesto, el otro derecho, la condición del derecho que está en la Convención, que es la participación activa de niños y niñas en su educación. Entonces, este enfoque en la observación general número 7, el Comité de Derechos del Niño le dio el nombre de EduCare. EduCare es un neologismo que fue propuesto desde Peter Moss, desde algunos pedagogos europeos que estuvieron discutiendo todos estos temas allá, y que sería educación, cuidado como una sola palabra, ¿no es cierto? Y que no ha sido traducido
Así que en las traducciones que tiene la observación general número 7, educare ha quedado así, educare. Con la idea esta, justamente, de que no se puede educar sin cuidar, ni cuidar sin educar. ¿Sí? Que siempre se está ejerciendo, ¿no es cierto?, ambas prácticas sociales, ¿no es cierto?, cuando nosotros abordamos a un niño, ¿no es cierto?, y cuando nosotros trabajamos para que los derechos humanos de los niños pequeños a un buen desarrollo, a la felicidad, al bienestar, ¿no es cierto?, sean una realidad. Ahora, ¿qué pasó en estos tiempos de COVID? ¿No es cierto? Estos tiempos de COVID no tuvieron, digamos, por la emergencia que hubo en los primeros meses de este problema, las políticas públicas dirigidas a las infancias quedaron de alguna manera relegadas y se tomó una política pública que fue cerremos porque nos contagiamos, porque hay que cuidar la salud. Perfecto, digamos, yo creo que es una medida que hay que instalar. Las condiciones epidemiológicas nos decían que había que confinarse, ¿sí? Ahora, cuando se tomaron estas decisiones, y esto lo comentaba y lo traigo de varios webinars que ha hecho Luis Pedernera, que es el presidente del Comité del Niño, por eso lo traigo, porque es nada menos y nada más que el presidente del Comité del Niño, que vigila la aplicación de la Convención, nos dice estas decisiones y posteriormente, más que la decisión, las soluciones que se propusieron, por ejemplo, que los chicos estudien online en su casa, ¿sí? Que los chicos aprendan online en su casa. Esa fue la primera respuesta rápida. Esa respuesta rápida tuvo como base una matriz etnocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se pensó en este niño de la foto, se pensó en un niño que tiene una casa, una mamá y un papá, conexión a internet y dispositivos. No se pensó en el 60% de la infancia latinoamericana que se encuentra en situación de pobreza, ¿sí? No se pensó en los niños que viven en casillas de cartón o chapa, ¿sí? No se pensó en niños que están en lugares alejados que ni siquiera podrían conectarse con un celular, aun si lo tuvieran. ¿No es cierto? Muchas familias tienen celulares en América Latina, pero aún así la conectividad es un tema serio, ¿sí? Entonces, lo que se empezó a marcar es una mayor desigualdad, ¿sí? Es una mayor desigualdad porque se pensó solo, ¿no es cierto?, con una matriz etnocéntrica. Entonces, las primeras respuestas iban por el lado de la Internet. Por eso muchos países después tomando en el transcurso de los meses esta situación, ¿no es cierto?, empezaron a pensar en la radio, en la televisión, en cuadernillos que se repartían a través de las instituciones, de las escuelas, de los jardines de infantes, en fin. Pero inicialmente la respuesta fue esa, ¿sí? Por otra parte, también hubo una perspectiva claramente sanitarista, o sea, el enfoque de salud como única mirada, y no se pensó en sumar a estas decisiones, en poner en juego en estas decisiones otras miradas y otras opiniones, como es el caso del sector educativo, ¿no es cierto?, y el tema de las familias, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las familias pudieran tener algún margen de opinión en esto, dado que ellas les ha recaído todo el trabajo y toda la responsabilidad. En primera infancia, la primera infancia de alguna manera ha sido privatizada adentro de la familia, ¿no es cierto? Y los padres y madres de familia y las familias como estén constituidas, no importa, ¿no es cierto?, alojan a los niños pequeños con todas las responsabilidades, sin poder delegar absolutamente nada y sin las herramientas y los conocimientos para muchas de las actividades que tienen que realizar
para una buena crianza, para un buen acompañamiento, etc. Entonces no se consideraron otras perspectivas para construir una respuesta balanceada. Por otra parte también, hubo otra perspectiva que también cuadró, que fue adultocéntrica. Y esto no es llamativo, porque si bien la convención, ¿no es cierto?, ha sido adoptada por nuestros países a partir de su propia difusión, ¿no es cierto?, hace más de 30 años, la verdad es que tenemos el problema de que hay una mirada adultocéntrica, sigue habiéndola, sigue considerándose al niño como alguien que como no habla, como es pequeño, ¿no es cierto?, no tiene nada para decirnos. Nosotras que somos de primera infancia, que somos docentes, educadoras, personas que estamos cerca de la primera infancia, sabemos perfectamente cómo nos habla un niño recién nacido, ¿no es cierto? Cómo a través de sus múltiples lenguajes es capaz de comunicarnos sus necesidades, sus sentires, sus alegrías, sus pesares, ¿no es cierto?, a través de todos los lenguajes que los niños van desarrollando durante la primera infancia de una manera veloz y múltiple, ¿no es cierto?, y maravillosa. Entonces los niños deben ser parte de la toma de las decisiones, tienen el derecho a ser escuchados. Les pongo un ejemplo totalmente cotidiano. Yo vivo en Buenos Aires, no sé si ustedes lo saben, y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, podían salir los dueños con los perros, ¿no es cierto?, a dar una vuelta a partir del día 1 de la cuarentena, ¿sí? Sin embargo, para que salieran los niños hubo que hacer una lucha, ¿sí? Una lucha para que los niños pudieran salir, y recién pudieron salir después de los 45 días, algunos ratitos a la calle durante los fines de semana, ¿sí? Y esto ha sido muy duro para los niños, porque un niño más grande, un niño de primaria, vamos a decir, nosotros sabemos perfectamente que podemos ayudarlo a pensar y pensar con ellos, ¿no es cierto?, y proponerles argumentos, etcétera. Pero ¿qué argumento se le puede poner a una bebé de 2 años, ¿no es cierto?, que no puede ver a la abuela, ¿sí? No entiende por qué no puede ver a la abuela. ¿De qué se trata esto? Que da susto, que da incertidumbre, que no tengo elementos para entender por qué no puedo abrazar, por qué no puedo salir y abrazar, por qué la gente tiene una máscara en la cara, ¿sí? Cuando yo necesito, si soy un bebé de 3 meses, de 4 meses, necesito del rostro humano, ¿no es cierto?, y de la sonrisa, de los ojos, etcétera, para mi desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas perspectivas no se pensaron, y menos se pensaron pensando en los niños más pequeños y en lo difícil que era para los niños y también para sus familias esto. Por eso las familias quedaron en el desconcierto, ¿no es cierto? Se enfrentaron con desigualdades en la formación con distintas herramientas. Nosotros sabemos bien lo importante que es, de hecho hay estudios mundiales, ¿no es cierto? Hace ya varios años la UNESCO sacó un estudio mundial sobre la importancia de el nivel educativo alcanzado por las madres y el impacto sobre el bienestar de los niños pequeños. Entonces sabemos perfectamente que hay familias que no tienen ciertas herramientas necesarias para garantizar el bienestar, además agravadas por la situación económica, ¿no es cierto?, social, habitacional, etcétera, a la que están sometidos. Tampoco cuentan con las herramientas tecnológicas, ¿no es cierto?, que se le estaban proponiendo para poder continuar con las escolaridades, llamémosle, de los niños más grandecitos dentro de la escuela primaria, o ciertos acompañamientos que desde los jardines proponen las maestras, ¿no es cierto?, con toda la buena voluntad del mundo, pero muchas veces muy inadecuadas, ¿no es cierto?, muy inadecuadas para esos padres y para las propias maestras que no eran su modalidad
digamos, su abordaje, sus modos didácticos de resolver la tarea educativa. Entonces, realmente las familias se vieron muy solas, ¿no es cierto?, y muy violentadas de alguna manera. Y si además la familia no puede tramitar las violencias, ¿no es cierto?, y al contrario, digamos, hay familias que tienen altos componentes violentos en sí mismos sin resolver, ¿no es cierto?, problemas de vínculos, problemas de pareja, machismo, patriarcalismo dentro de las familias, etcétera. Esto se agudizó durante el confinamiento, confinamientos que a veces han sido, como digo, muy crueles, ¿no es cierto?, en espacios muy reducidos, con cero intimidad, etcétera. Esto tiene un alto impacto en los modos de educar maltratando, ¿no es cierto?, pegando, etcétera, de poner límites, con el chirlo, con el cachetazo, ¿no es cierto? Esto aumentó, la violencia intrafamiliar ha aumentado en América Latina y entonces acá nos llama a reflexionar dos cuestiones. Por un lado, que la política pública ha dejado sola a la familia, ¿no es cierto?, sin la orientación suficiente, y que además también nos habla de la falta previa de trabajo con la familia, ¿no es cierto?, vinculados con la crianza de los niños pequeños, y que esto tiene que ser una línea de trabajo en la pospandemia, ¿sí? Trabajar con las familias va a ser esencial en América Latina en la pospandemia, y ya tendríamos que estar empezando y reforzando eso. Pero además también estas experiencias de COVID nos están empezando a desafiar en otro aspecto, y es que en muchos países se está planteando la vuelta con mucho miedo, como dan todas las vueltas, cuando uno pasó muchos meses en confinamiento, escuchando solamente malas noticias y viviendo situaciones de mucho sufrimiento. Es difícil pensar en cómo volver. Y nadie tiene la receta de cómo volver, ningún país la tiene. Esto tiene que ser sin ninguna duda construido de manera democrática y con todas las voces. Vuelvo a lo que decía anterior, ¿no? Dejar de centrarse en un sector, sino sentémonos el sector salud con el sector educación, a ver qué se puede hacer con las familias, ¿no es cierto?, para poder construir una educación y una vuelta a la educación dentro de las instituciones posible. Esto no sabemos cuándo va a ser, esto no lo sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que en algunos países se están ensayando algunas cosas que no queremos que pasen en la educación infantil. No podemos aceptar que se vuelva a las instituciones de cuidado o de educación o ambas cosas, ¿no es cierto?, con pedagogías autoritarias, ¿sí? La idea de aislar a los niños, ¿no es cierto? Sabemos que los niños pequeños no se van a mantener como en este patio, ¿no es cierto?, adentro de los, no sé si se llega a ver en los dispositivos más pequeños, la fotografía, encuadrados, separados unos de otros, ni tampoco se van a quedar quietos, sentados, aislados en una mesa, ni lo deben hacer, ¿sí? Ni tampoco comer entre mamparas, ¿no es cierto?, sin verse con sus amigos y con sus compañeros, con quienes están compartiendo, y así sucesivamente, con el tema de las máscaras y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a pensar, cuando se construyan estas políticas de reapertura, que las metodologías nuestras, que el abordaje de la primera infancia, ¿no es cierto?, debe seguir siendo centrada en el derecho al juego, de la participación corporal como una forma de experimentar, de descubrir el medio ambiente. No vamos a volver a las guarderías, ¿no es cierto? No vamos a volver al chico atado a la silla, ¿sí?, como en el siglo XIX, ¿sí?
ya estamos en el 21, sabemos que el niño es un sujeto de derecho y sabemos lo que el niño puede hacer y no puede hacer y puede tramitar psicológicamente en estas etapas. Y los niños en estas etapas necesitan del contacto humano, necesitan del abrazo, necesitan del beso, necesitan de la manipulación de objetos, de tocar al otro, etc. Y va a ser muy difícil pensar en que pueda ser posible el aislamiento, ¿sí?, de unos y otros. Entonces, es difícil plantear esto, por eso, bueno, hay estrategias que se están probando en el mundo, como los grupos burbuja, etcétera, ¿no? O sea, que hay estrategias que están considerando estas cuestiones. Pero bueno, cualquier alternativa que se vaya a plantear debería plantearse desde el paradigma de los derechos humanos, o sea, priorizando a la infancia. Y esto quiere decir que en la construcción de política pública la prioridad de inversión tiene que ser la primera infancia, o toda la infancia, diría yo, ¿no es cierto? Y no ir a salvar a los bancos, no sé, como para decirlo en fácil, ¿no? Sino pensar primero en salvar a los niños, ¿no es cierto? Pensar primero en los derechos y en el bienestar y en el bien ser de los niños pequeños, en fortalecer a las familias y a los niños pequeños. Mecanismos que tienen que acentuar los mecanismos de protección social, dar mucho apoyo a las familias, porque las familias necesitan apoyo para la construcción de entornos seguros y cariñosos para la primera infancia. Esta es la única manera, construyendo entornos seguros y cariñosos en las familias, en las comunidades, en las instituciones educativas, es la única manera de alojar a los nuevos, de alojar a la infancia en nuestro mundo para que tengan un desarrollo armónico y feliz, ¿no es cierto? Por otra parte, la reapertura tiene que estar epidemiológicamente y pedagógicamente lo más segura posible. Y esto lo digo, no lo digo para desilusionar a todo el mundo. Esto va a durar, esto lo dice la OMS, son por lo menos 4 años que tenemos por delante, porque aunque haya vacuna, aunque para fin de año, para el otoño que viene, para la Argentina, la primavera que viene para el hemisferio norte, ¿no es cierto? Seguramente haya una vacuna, no va a haber vacuna para todos, no va a haber vacunación universal. Y además ya se está viendo que las vacunas que se están probando seguramente van a tener que ser repetidas cada 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece ser que el espectro de duración de los anticuerpos no va a ser tan largo como se suponía originalmente. Todavía no se sabe, pero lo que sí sabemos es que esto va a ser largo y que si va a ser largo, vamos a abrir teniendo coronavirus en las instituciones, en los países, ¿sí? Vamos a abrir teniendo coronavirus, pero ese coronavirus, ese COVID-19, tiene que estar controlado, ¿sí? Tiene que estar epidemiológicamente controlado, ¿sí? Entonces, tiene que haber, además de las medidas que nos pidan a nosotros como educadores y a las instituciones, etcétera, y como ejecutores de la política pública, que es lo que somos, ¿no es cierto? Somos agentes de la política pública, somos los que ayudamos a concretar estos derechos a la educación, ¿no es cierto? Nosotros debemos exigir también que haya una situación epidemiológica que habilite, que no sea perfecta, pero que habilite. Y para eso necesitamos que los docentes estén testeados, ¿no es cierto? Que las familias estén muy comprometidas, que cuando los nenes tienen moquitos, que antes nosotros con el moquito los aceptábamos en el jardín, ¿no es cierto? Con la liñita de fiebre los aceptábamos en el jardín, ya no los vamos a poder aceptar, ¿sí? Cuando tengan fiebre, cuando tengan moquito, cuando tengan tos. Entonces las cosas van a cambiar, van a ser distintas. Pero bueno, por suerte los seres humanos estamos aprendiendo mucho y muy rápido, ¿sí? Hemos visto que somos mucho más flexibles de lo que nos imaginábamos que éramos, porque estamos en una situación inédita y estamos cambiando y aprendiendo durante todo el tiempo.
Y para poder ofertar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como dice el ODS 4, el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 4, tenemos que planificar y tenemos que armarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que juntarnos entre todos, ¿no es cierto? Y enfatizar el enfoque pedagógico de nuestra acción. Docentes y directivos van a ser claves y son trabajadores esenciales para la primera infancia, ¿sí? Entonces tenemos que estar más claros y más serenos que nunca. Tenemos miedo, todos tenemos miedo de contagiarnos. Esto es una realidad y esto no es cualquier pavadita, es una enfermedad grave, seria, ¿sí? Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que tomando una serie de precauciones, que viviendo, digamos, mientras volvemos a trabajar en cuidándonos, sostener el cuidado y el autocuidado, porque una de las cosas que está pasando es que han aumentado los contagios, hay una segunda ola de contagios en el mundo, porque la gente se cansa de lavarse las manos todo el santo día, se cansa de estornudar en el codo, se cansa de no salir, se cansa de no reunirse. Entonces hay que sostener con mucha fortaleza, y la fortaleza no se logra individualmente, se logra compartiendo el miedo, compartiendo los proyectos y compartiendo la esperanza, ¿sí? Esto va a parar. Nosotros vamos a poder con esto, ¿sí? Y esto vamos a poder en la medida en que articulemos, en la medida en que trabajemos algo que sabemos hacer muy bien las educadoras infantiles, trabajar con las familias, porque somos el nivel que siempre ha trabajado con los padres y las madres y las familias estén constituidas como estén constituidas. Entonces, vuelvo a insistir en que tenemos que construir políticas, micropolíticas institucionales y macropolíticas en los países con perspectiva de derechos, con participación, con el reconocimiento de que no podemos garantizar solo la educación, tenemos que articular con los distintos sectores, ¿no es cierto?, por esta interdependencia de sectores, mirarlo integralmente al tema y que sea para todos y todas y no para un sector privilegiado. Pongamos el foco en todos y todas los niños. Y que, por supuesto, sea sustentable, una política sustentable, ¿sí? Y para eso tenemos que pelear mucho a nivel de incidencia política, que es algo que la OMEP sabe hacer y cada vez hace mejor. Nosotros cada vez tenemos más presencia, ¿no es cierto?, en todos los organismos internacionales, ¿no es cierto?, y cada vez tenemos más voz acercando nuestra mirada crítica y comprometida con la infancia a los gobiernos. Les traigo para cerrar este momento de mi presentación una frase que tenemos en el último documento de posición que sacó la OMEP. Existe la posibilidad de crear un mundo mejor, pero requerirá de un esfuerzo colectivo y solidario que capitalice las lecciones de esta crisis. La OMEP quiere subrayar la importancia de crear un mundo sostenible para la humanidad, para el planeta y especialmente para las infancias. Vamos a continuar trabajando en solidaridad, ¿sí?, para defender el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, convencidos y convencidas de que la educación es la principal herramienta para construir un mundo mejor para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Bueno, muchas gracias y después no sé si habrá un momento de preguntas. Gracias. Claro que sí, Mercedes. Wow, nos dejaste con la boca abierta. Nos has ampliado ese gran panorama de la nueva realidad que estamos viviendo, no solo en el mundo, sino en toda la región de Latinoamérica, la que estamos viviendo también en nuestro país. Y eso nos tiene que hacer reflexionar para que podamos implementar ciertas estrategias
para acompañar a quienes, para los que trabajamos, ¿no? Que es darle esa voz a los niños y que sepamos que los tenemos que ir acompañando. Y si lo podemos hacer de mano de la OMEP, pues qué mejor. Muchísimas gracias, Mercedes. Y pues seguimos con el programa. Recuerden que tenemos abierto para quien quiera hacerle alguna pregunta a Mercedes al final de todas las exposiciones, y a nuestra otra participante, que es Aide. Estamos esperando sus preguntas por chat, o las que están en vivo nos levantan la manita y así lo hacemos. Pues bien, continuamos con el programa. Hoy nos acompaña, como ya lo había dicho desde un principio, la presidenta del Comité Nacional Mexicano de la OMEP, la psicóloga María Aide Dávila. Y al igual como lo hice con Mercedes, resumir un poquito su currículum, porque son tan amplios y con tantos años de experiencia de las dos, pues resultaría que se acabaría el tiempo si leemos todo lo que han hecho a lo largo de su trayectoria profesional. Aide Dávila Olvera, profesora de educación preescolar, psicóloga educativa, con un diplomado en currículum de orientación cognitiva de la Fundación High Scope México, Estados Unidos, diplomado en investigaciones sociales de la Facultad de Sociología de la UNAM. Y me podría ir más y más y más y más. Es socia del Comité Nacional Mexicano desde 1978 y fue socia de la Academia Mexicana de la Educación desde 1979. Actualmente es la presidenta de OMEP México, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. ¿Cuál ha sido su interés primordial, su campo de interés a lo largo de todos estos años? Creo que lo fundamental es eso, el darle la voz a quienes tienen derecho a ser escuchados, y en este caso son los niños. Pues adelante, Merced, Aide, tienes los micrófonos para ti y te escuchamos. Aide, ¿dónde está Aide? Aide. Tiene que prender su micrófono. Aide, prende ya. Espérame tantito. Solicitar, fijar, permitir. Dale clic a tu micrófono. A ver, déjame ver. Ya ven, esto siempre pasa en las reuniones en vivo. No, déjame encontrarte para darte. Arminda, un segundito, no se desesperen. Que ahí voy, soy lenta. Pero si me puedes ayudar, Aide, en darle clic a tu micrófono. ¿Me escuchas, Aide? Aide. Ay, no. Bueno, y creo que ya ni está. Abrir Zoom. Aide. Bueno, daremos tiempo, porque creo que se desconectó. Y haremos, tenemos invitada también a otra persona, es la presidente del Consejo Delegación Estado de Guanajuato, la profesora María Guadalupe Mendoza Gutiérrez.
que nos está acompañando en este webinario, y ella nos hablará sobre la experiencia que ha sido el participar y pertenecer a la Organización Mundial de la Educación Preescolar en su estado, Guanajuato. Lupita, no sé si puedas prender tu micrófono y acceder a tomar parte. Ok, buenas tardes a todos. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me ven? Sí. Ok, es que no sé qué pasó acá en la mía, pero bueno, les hablo. Para mí es un honor pertenecer a LOMEP. Yo he pertenecido a LOMEP desde 1985, por invitación de AIDE y diferentes congresos que he asistido desde entonces. OMEP Guanajuato pertenece desde antes del 2003, pero con funciones de presidenta en este 2003 empezamos este comité. Tenemos ya 17 años en la OMEP en Guanajuato. El trabajo de la OMEP ha sido muy significativo porque es un trabajo altruista con la posibilidad de apoyar y atender a los niños en la primera infancia en beneficio de su desarrollo. Ha sido la oportunidad para hacer acciones por su bienestar y a su vez promover la defensa de los derechos de los niños. En relación a su atención, cuidados y a una educación de calidad. Todo esto a través de pláticas, talleres, conferencias, tanto con padres de familia como con los educadores. Además, en las reuniones anuales tenemos la oportunidad de compartir la evaluación de nuestros proyectos anualmente. A su vez, nos sirve para fortalecerlos para el siguiente año, uniendo esfuerzos y manteniendo el compromiso por la niñez. Asimismo, consideramos que es consolidar lazos de amistad y confirmamos el compromiso del trabajo con y para los niños con la finalidad de mejorar la calidad de vida de ellos. En nuestro estado de Guanajuato, una problemática palpable es el maltrato infantil. Guanajuato ocupa el 5º lugar con mayor violencia en México de 32 estados de la República. 6 de nuestros municipios, dentro de los primeros 30 lugares, son de lugares de 76 zonas metropolitanas más peligrosas del país. Son 6 de nuestros municipios los que contemplan este peligro en nuestro país. El maltrato infantil y físico, psicológico, el abuso sexual, la desatención, la explotación comercial, todo esto causando daño a la salud física y mental de nuestros niños y en su desarrollo y su desigualdad. Cuestión que también nos comentaba Mercedes en relación a esto, la desigualdad que se está dando con los niños. Ponderamos la autoestima de los niños y por lo cual buscamos estrategias de trabajo con padres de familia, educadores y el trabajo directo con los niños, con temas como el juego, conferencias sobre derechos de los niños, talleres con padres de familia sobre la autoestima, el Día Mundial del Lavado de Manos, temas sobre la paz y cuidado del planeta, todo enmarcado en los derechos de los niños. Considerando la situación actual por causa de la pandemia, nos dimos a la tarea en hacer entrevistas con padres de familia, con niños y con educadores para ver cómo estaba impactando esta situación en cada uno de ellos. Los más vulnerables y afectados, lógicamente, son los niños. Y esto nos permitió reorientar nuestro proyecto que ya teníamos para dar una atención a distancia a los niños en relación al escenario de la pandemia. Es así como buscamos dar más que nada ambientes más sanos en el hogar y a su vez informar a docentes y padres de familia por distintos medios sobre los protocolos de salud y cuidado para protegerse del COVID-19. La mayoría, en estas entrevistas vimos que la mayoría de los niños, de los padres de familia, tienen información sobre qué es el COVID y sus problemas que conlleva esto. Asimismo, detectamos necesidades socioemocionales
y sociales y emocionales, pues, en los niños. Para esto consideramos 4 acciones. Uno es que demos trípticos con cubrebocas para los niños, para los padres que vemos en las calles que no traen cubrebocas. Otro es se están colocando carteles para que vean los cuidados que se tienen que tener y cómo se pueden proteger del COVID. Difundir en la radio, esto posteriormente lo vamos a hacer con mensajes con los niños, con diferentes niños para que no tengan miedo del COVID y a su vez sepan cómo cuidarse y protegerse también los niños. Y publicaremos, o estamos ya publicando en el Face, todas las acciones que estamos realizando a través de los diferentes medios. Esto es más que nada para que tengamos toda la referencia sobre el COVID y a su vez también poner diferentes mensajes de ayuda, de cómo pueden animarse y protegerse también los niños, los padres de familia y cómo apoyar también a los educadores. Seguimos trabajando en beneficio de los niños. Y una vez más, me comprometo como presidenta de continuar con este trabajo tan loable que ha sido para mí el trabajar en beneficio de los niños y de los derechos de los niños. Una vez más, asumo mi compromiso y digo que los niños de hoy no pueden esperar. Como bien lo decía Mercedes, hay mucho que hacer por los niños y creo que lo podemos compartir con todo lo que estamos haciendo en este momento. Para mí es un honor continuar en este trabajo tan loable que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Quisimos compartir una de las experiencias de una de las presidentes que forman parte de esta organización aquí en México. Y qué bueno que nos sacaste un poquito del aprieto, porque nuestra amiga Aide ya saben que todavía no es muy diestra en esto de las tecnologías. Ahora sí, ya habíamos hecho la presentación de Aide y queremos pues que inicie su presentación, su plática en estos momentos. Te pedimos, Aide, que quites Ya lo hice. Perfecto. ¿Sí se escucha? Sí, ya te escuchamos. Adelante, Aide. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y les agradezco que estén aquí. Y pues muchísimas gracias a Mercedes por habernos hecho esta recordatorio de todo lo que ha sido la OMEP. La circunstancia de este día era que pudiéramos informar a toda la gente cómo era que había empezado OMEP. Nuestro primer contacto fue con la profesora Rosaura Zapata, quien fue invitada por el Consejo Mundial por su gran trayectoria en favor de la educación preescolar. Y ella, viendo la importancia y trascendencia del proyecto, solicitó al Consejo Mundial ser sede del Congreso de la organización, y fue así como en México en 1952 se realizó el cuarto Congreso y Asamblea Mundial de OMEP con el tema El papel social de la educación preescolar, y la profesora Zapata fue invitada entonces a formar parte del Consejo Mundial de la OMEP. Al pasar de los años, en 1963, con el todavía secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, se vuelve a hacer la invitación para formar un comité en nuestro país, y es entonces cuando se nombra a la profesora Beatriz Ordóñez Acuña para presidir dicho comité y conformar un equipo de trabajo altamente profesional. Dándonos el banderazo de salida, el entonces presidente constitucional de México, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en abril de 1964. Son ya 56 años de trabajo ininterrumpido, pero además tenemos representación en diferentes estados de la República Mexicana, porque se analizó, la maestra Hermelinda Bermúdez, que era muy importante en que los estados hubiera una representante del Comité Nacional Mexicano, que se hicieran delegaciones para que se pudiera hacer el trabajo más cercano a los niños, porque desde la capital de la República, el Distrito Federal, era imposible poder llegar a tantos estados de la República como está conformado el país.
Y entonces ahorita tenemos representación en el estado de Durango, en el estado de México, en Guanajuato, en Oaxaca, en Querétaro, en Quintana Roo, en Tabasco, en Tlaxcala y en Veracruz, quienes en conjunto, como ese gran grupo que somos, trabajamos y coadyuvamos con los retos de nuestro país, que nuestro país nos presenta día a día. Cada año tenemos una reunión de mesas directivas para presentar los informes de lo que se hizo durante el año, pero para también discutir sobre el trabajo que vamos a realizar enmarcados dentro de los estatutos y los objetivos de la OMEP nacional. Tenemos una carta constitutiva porque en este país se necesita registrar todo el trabajo, tanto digo, las empresas que están trabajando por los niños, como es la OMEP, como empresa, y que si vamos a hacer un congreso, poder pedir que paguen su entrada y que si vamos a hacer alguna conferencia, alguna actividad, pues poder tener la acción de poderla realizar. Entonces, teníamos que estar registrados para tener una aceptación y una autorización del Gobierno de la República para poder funcionar como asociación civil. Nuestros objetivos que se organizaron y que se discutieron con con Candide Pinol en ese momento para poder, que era la presidenta mundial, y para que nos los autorizara, porque no íbamos a hacer nada nosotras solas, sino que teníamos que tener la autorización del Comité Internacional. Entonces es programar y realizar eventos que permitan la difusión de la información relacionada con la atención a las necesidades de la infancia, como conferencias, cursos, talleres, congresos. El otro objetivo que tenemos registrado es programar y realizar cursos, publicaciones audiovisuales dirigidos a padres de familia con el fin de apoyar y mejorar a través de ellos la atención a las necesidades de la infancia. El tercer objetivo que tiene la OMEP de México es auxiliar la atención de niños en zonas vulnerables, desarrollándose proyectos de acción social que promuevan su desarrollo físico, mental y emocional. El cuarto es elaborar proyectos para el estudio y la investigación concerniente al desarrollo, bienestar, educación y protección del preescolar. Y el quinto, difundir por todos los medios al alcance toda la información que facilite el conocimiento del desarrollo del niño y la comprensión de las necesidades de la infancia. Uno de los retos que queremos impactar, así como lo ha expresado nuestra querida amiga Mercedes, son los derechos del niño de 1989, pero sobre todo el derecho a la educación y que también se refrenda en la Agenda 2030 del 2015 en su artículo 4. Desde que nos constituimos, nuestra prioridad ha sido el trabajo directo con nuestros niños y niñas en zonas vulnerables que por muchos años han sido olvidados. Y en estos momentos de crisis en el que hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad, no solo nacional, sino mundial, es en donde la OMEP de México meterá el acelerador de las que podamos hacer uso a todos esos actores que tienen que ver de manera directa e indirecta con los derechos de la primera infancia. Nuestra primera infancia tiene derecho a ser escuchada sobre lo que piensa, lo que siente y lo que necesita. Y finalmente trabajaremos juntas para que esas voces sean escuchadas. Somos un comité nacional que hemos guardado siempre todas las circunstancias que el Comité Mundial nos ha autorizado, que hemos hecho la posibilidad de tener una difusión muy amplia en toda la República, que tenemos, gracias al trabajo honesto y al trabajo fuerte y directo con educadoras, con padres de familia, con niños, una aceptación muy grande por toda la comunidad educativa y de las viviendas. Bueno, ahí ven algunos fotos en la computadora en donde los niños
pues nos reciben con mucho cariño y nos han recibido con mucho afecto y hemos estado trabajando. En cada comité hay un trabajo específico en una comunidad para poder tener una continuidad y que sea modelo para poder seguir adelante con las otras comunidades y poder hacerlo a través de talleres, de cursos y dar pues el ejemplo de lo que se está realizando. Hemos tratado de que no nada más sea un trabajo teórico y un trabajo pues de una comunicación a través de talleres y de cursos, sino que sea un trabajo práctico que permita acercarnos a las comunidades, acercarnos sobre todo a los niños y entender qué es lo que necesitan, qué es lo que pasa y qué es lo que realmente quieren que se realice en su zona, perdón, en su comunidad y con sus papás. En esta crisis hemos estado, he estado escribiendo un proyecto para poderlo enviar a través de las maestras a los papás para que les muestren cómo trabajar con los niños. A lo mejor es muy exagerado, pero en un horario específico, diciéndoles que por decirles una cosa, de las 9 a las 10 desayunen, pero no todos callados y cada quien con sus cosas, porque no sé si han visto, cada quien está con su celular o con sus cosas y no están atendiendo a los niños, que es un momento para platicar y para decir qué vamos a hacer en el día. De tales a tales horas, el papá va a estar trabajando a través de la computadora porque no puede salir a la calle. La mamá va a estar haciendo el quehacer y entonces el niño recogiendo cosas de su casa. Todo esto es una secuencia, una situación que permita a los papás poderse comunicar mejor con sus hijos y que esta comunicación las haga personas fuertes, porque el razonamiento de todos los seres humanos se realiza a través de las conexiones neurológicas que se realizan los primeros años, pero la confianza en uno mismo, lo hemos dicho muchas veces y muchos especialistas, es a través de la relación que se tiene con los papás los 8 primeros años. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Les agradezco mucho a todas que estén conectadas con la OMEP, que sigamos siendo muy solidarias y que podamos seguir manejando esta circunstancia para poder tener una ayuda. La OMEP nació a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque eran muchísimos los niños que estaban destrozados, que les había caído una bomba encima, que habían perdido a su familia, a su casa, y entonces las personas que fundaron la OMEP pensaron que era muy importante que se rescatara a todos esos niños de los 8 primeros años por todos los conocimientos que ya se tenían en ese entonces sobre el desarrollo de los seres humanos, para poderlos hacer personas de respeto por sí mismos, de impulso, de calidad y ayudarlos a salir adelante de esta circunstancia. En esas circunstancias estamos ahorita ante el COVID también y estamos programando circunstancias, situaciones prácticas, académicas y que puedan ayudar a todas las personas a salir adelante. Muchísimas gracias y qué bueno que nuestro trabajo pueda ser compartido y podamos recordar cuál es nuestra función dentro de lo que es estar dentro del OMEP y agradecerle muchísimo a Mercedes que haya podido participar, porque pues realmente ha sido una circunstancia muy fuerte recordar toda esta situación de los derechos de los niños. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias, Eli. Gracias, muchas gracias, Aide. Qué bueno, Mercedes, adelante. Veo que levantas la mano. Te damos el micrófono. No, estaba aplaudiendo. Ah, estás aplaudiendo. Yo pensé que estabas levantando la mano. No, Ay, qué linda, gracias. En estos momentos que acaba de terminar su presentación, Aide, creo que lo resumió porque hiciste, Mercedes, una gran exposición, como dije anteriormente, de la situación en la que se encuentra el mundo y nuestra región Latinoamérica. Y por lo que Aide resumió en muy poquito,
dar una historia un poco contundente de lo que ha sido el trabajo de la OMEP en México, ¿no? Y de lo que ha sido el trabajo y de lo que está haciendo el trabajo del OMEP internacional. O sea, creo que esas dos conjunciones nos dan un sinnúmero de alternativas, de posibilidades y de acciones que como profesionales de la educación tenemos que realizar en beneficio de los niños. Coincidimos, creo que todas, en que lo importante es el derecho del niño, ¿no? A ser escuchado, a atenderlo, a tener esas políticas por las cuales estás luchando, ¿no? Esas políticas para que los gobiernos tomen acciones contundentes en favor de esa primera infancia y que no las hagamos a un lado. A lo mejor los diferentes comités, los diferentes países articulen estas políticas de diferente manera. Qué bueno que tenemos estrategas como tú que están haciendo todo lo posible desde dentro de la política para hacer la voz. Y qué bueno que también existen comités como el mexicano, que esa voz y esas políticas que se están realizando se lleven realmente a la práctica, en donde tenemos que aterrizarlas y que el niño será, sin lugar a dudas, el futuro de toda la humanidad y esperemos que ese futuro sea beneficioso, que salgamos de todo lo que ahorita en estos momentos nos está dejando. Muchísimas gracias a las dos. Y no sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta a nuestras ponentes y gracias también a Lupita por habernos dado ese punto de vista de una presidente en el Estado, de su trabajo y de lo que ha sido replicar la política del OMEP mundial, la política de OMEP nacional y que realmente se vea aterrizado en los estados, ¿no? En los lugares más recónditos en donde no llegamos a veces ni con el radio, ni con la televisión, ni mucho menos con el internet. Cada país ha implementado diferentes estrategias para llegar a los niños y poder continuar con la escuela, ¿no? Como le llaman ahora, escuela en casa, pero sí, las diferencias nos hacen un gran abismo, ¿no? En el que vemos que mucha gente no tiene acceso a estas posibilidades. Si alguna tiene alguna pregunta, pues Mercedes está lista para que le digan. Y también Aide y Lupita y adelante. ¿Alguien? Yo, Eli. Elida Campos. Adelante, amiga, pásale. Gracias. Hola, pues muy buenas noches, bueno, tardes allá a todas. Me da mucho gusto saludarlas, Aide, Eli, Mercedes, todas compañeras del comité, de los comités mexicanos. Un saludo, de verdad me emociona verlas. Yo quisiera compartir un poco y preguntarle a Mercedes, ahora que yo estoy acá en España y que veo otro tipo de políticas hacia la primera infancia, me permite hacer un comparativo y de ahí surgen algunas dudas. Nos decía Mercedes que es necesario después de esta pospandemia ver esas políticas, cómo las vamos a manejar, qué va a cambiar, qué es lo que va a pasar, cuál es la posición de la OMEP. Y a mí me mueve mucho que, por ejemplo, en México, las familias ahora están siendo renuentes a inscribir a sus niños al preescolar, ¿sí? Es decir, ¿para qué lo inscribo si la propuesta gubernamental es que sigan en casa? Y entonces corremos el riesgo de que retrocedamos en el tiempo y todo el trabajo que se hizo para que pudiéramos darle la importancia a la educación inicial o preescolar, ¿sí? Pedagógicamente hablando, se vuelva atrás y los padres de familia digan, bueno, no es tan importante porque al parecer la política gubernamental no nos está dando la importancia necesaria. Y al estar en casa, pues los padres vuelven a decir, el niño menor de 6 años, pues no, ¿qué más da que vaya o no vaya a la escuela? ¿Sí? Y entonces estamos corriendo un riesgo, nuevamente, desde mi punto de vista, de que el preescolar como una institución prioritariamente educativa, ¿sí?
quede nuevamente fuera del contexto, fuera de la importancia que la sociedad le está dando, ¿no? Si eso pasara, ¿cuál sería, digamos, Mercedes, la posibilidad de, o sea, cómo lo afrontaríamos? ¿Cómo haríamos que esa sociedad nuevamente le dé la importancia a la educación preescolar en ese sentido, ¿no? Me parece que la pandemia y las estrategias de educación en casa a nosotros nos vienen a pegar duro en esa construcción que hemos hecho de una escuela infantil como parte del sistema educativo, como no un lugar de cuidado o de guarda, ¿no? Sino como un lugar pedagógico, ¿no? Y me preocupa. Ahora, cuando veo cómo lo está implementando México a través de la televisión, ¿sí? Pues me preocupa más, porque los niños de preescolar no están viendo la televisión, no tienen las condiciones para que los padres puedan interpretar lo que en la televisión se está dando, y entonces estamos quedando como una educación con programas divertidos, distractores, que pasan el tiempo bien con el niño, pero que el padre de familia no sabe cómo interpretar eso en relación al avance pedagógico, intelectual, emocional de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un reto fuerte y un gran riesgo para las escuelas, para las instituciones de educación preescolar, ¿no? Entonces, me gustaría conocer tanto la opinión de Mercedes, quizá como la opinión de Aide, desde la posición de la UMEP. Bueno, nosotros, yo estoy muy esperanzada de que cuando esto comience a regularizarse, porque yo ya dije que vamos a vivir en situación de pandemia, podamos ir volviendo. Pero como vos bien decís, en muchos países se ha encuestado a los padres y los padres no se sienten seguros, los padres que tienen más posibilidades de quedarse con los niños no se sienten seguros y muchos dicen que van a postergar la incorporación de los chicos al jardín de infantes o al preescolar. Esto realmente es complicado. Es complicado. Nosotros sabemos perfectamente bien y además tenemos muchas investigaciones que demuestran la importancia en las trayectorias escolares y en las trayectorias de desarrollo, ¿no es cierto?, en la línea de desarrollo de los niños pequeños, la importancia que tiene poder concurrir al preescolar, al jardín de infantes, ¿no es cierto?, y poder estar expuestos a todo ese mundo que entrega la educación infantil. Y ese mundo que entrega es un mundo complejo, porque no es solamente la enseñanza académica, vamos a decir así, o sea, no es solamente el reparto de la cultura así de simple, sino que es ese diálogo dialéctico que tiene que, esto, digamos, pensándolo desde las distintas teorías del desarrollo, ¿no es cierto?, desde Vygotsky, desde Brunner, desde tantas teorías del desarrollo, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la conversación de la cultura con el desarrollo, ¿no es cierto? No es posible que haya un buen desarrollo, un desarrollo potente, enriquecido, ¿no es cierto?, sin el contacto con la cultura, con los múltiples lenguajes, con los lenguajes artísticos, ¿no es cierto? Todo eso es un mundo que los niños se pierden y se van a perder al no estar. Y de hecho, muchos papás, otra de las cosas de las encuestas que han habido en América Latina, le están diciendo, UNICEF está haciendo una serie de estudios, le están diciendo a los encuestadores que ven retrocesos en los niños, ¿no es cierto? Niños que se hacen pis de nuevo en la cama, niños que se chupan el dedo, niños que quieren dormir con los adultos porque tienen miedo, o sea, la situación de confinamiento genera un enorme estrés. Entonces nosotros creo que tenemos que ayudar a desconfundir, ¿no es cierto?, a desconfundir a las familias y acompañar esa
valoración, no por la valoración en sí misma de la institución, digamos, sino lo que es importante es por la importancia fundamental que ello tiene para el desarrollo del niño pequeño. Y la otra dimensión es la dimensión afectivo-social del niño pequeño. Los niños pequeños necesitan de otros niños, ¿no es cierto? Necesitan mucho de otros niños. Yo recuerdo una maravillosa conferencia a la que asistí en Brasil, que vino una muy anciana especialista y muy maravillosa y poética, y ella dijo, los niños pequeños necesitan para crecer a otro niño y a la naturaleza, ¿no es cierto? Y yo creo que también esto es una oportunidad para que la educación infantil cambie, ¿sí? Porque lamentablemente tenemos que decir que en América Latina hay una gran invasión de la primarización y de los esquemas absolutamente rígidos vinculados a los entrenamientos, más que una verdadera educación holística y humanística de la educación de los niños pequeños. Entonces, volver a plantear salir hacia la naturaleza, salir hacia la comunidad, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros rastreamos qué es la buena enseñanza, qué es la buena enseñanza en la primera infancia, ya sabemos que la buena enseñanza es ética y es epistemológicamente buena, digamos, pero la buena enseñanza, cuando la queremos ejemplificar, decimos, por ejemplo, Reggio Emilia. ¿Y Reggio Emilia qué tiene de bueno Reggio Emilia? Lo que tiene de bueno es justamente que Reggio Emilia no es una propuesta didáctica solamente, es una propuesta política. ¿Por qué? Porque abre el mundo institucional a la comunidad y a la cultura de la comunidad, y la comunidad se siente comprometida y se involucra con la vida institucional. Entonces, es una oportunidad para algo nuevo, para resignificarnos nosotras como educadoras y resignificar a los jardines de infantes y volverlos a ser espacios interesantes y lindos para la infancia. Nosotros tenemos que competir con las pantallas, tenemos que competir con el mercado, tenemos que competir con Lego, con todo lo formateado, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que competir a partir de lo que sabemos hacer mejor, ¿no es cierto, Berta? Yo pienso en Berta en cuando hablábamos acá en Buenos Aires de las ludotecas, ¿no? Y de todo lo que hacían, del material de desecho, de las hojas del otoño, de las salidas de picnic afuera. Yo sé, Lupita, vos dijiste hace un rato algo que a mí me impactó terriblemente, que vos estás viviendo en el estado con ciudades más violentas. Es muy difícil salir con los niños, así es, pero justamente en la nueva normalidad, que yo le buscaría otro nombre y diría la nueva realidad que tenemos que construir para la infancia, ¿no es cierto? Es una infancia del para afuera, de la naturaleza, de la cultura, del museo, del caminar en la calle, ¿no es cierto? Y entonces, de alguna manera, volver a eso que a mí siempre me gusta y lo digo muy seguido, así que esto es de vieja, lo repito porque soy vieja, y es que a mí me gusta mucho una viñeta que tiene Tonucci, ¿no? Francesco Tonucci, que es un nene que le habla al intendente, al alcalde de su ciudad, y le dice al alcalde, nosotros no queremos plazas, no queremos parques, queremos la ciudad. Entonces yo creo que tenemos que instalar ese movimiento, ¿no es cierto?, de que para educar a un niño hace falta la tribu, y de que para educar a un niño hace falta el jardín, pero también hace falta la ciudad, la comunidad, la naturaleza que nos rodea, ¿no es cierto? Bueno, podríamos seguir mucho porque esto es un tema súper interesante, pero que necesita de mucha pasión y de mucha convicción. Y además también va a necesitar de gran profesionalismo. Muchas docentes están muy paradas en la queja. Esto es algo que está muy estudiado, ¿no es cierto? Que está muy estudiado por distintos psicólogos sociales y demás.
nosotros somos profesionales cuando podemos tomar la queja y transformarla en un problema. Y cuando se transforma y se formula como problema, ya tenemos parte de la solución y parte del camino, ¿no es cierto?, que tenemos que recorrer todos juntos, porque ningún maestro solo va a poder con los otros maestros, con la directora, con la comunidad, con los padres, ¿no es cierto?, para poder proponer otra educación, una educación humanista, siguiendo las mejores tradiciones, ¿no es cierto?, pedagógicas, de 200 años de construcción pedagógica que tiene el saber pedagógico y didáctico en la primera infancia, ¿no es cierto?, tomando lo mejor, poder desplegarlo sin copiarlo con modelos formateados ni traídos del mercado. Muchas gracias, Mercedes. Tenemos otra pregunta de María de los Ángeles Valdés, también miembro del Estado de Guanajuato. A ver, Gelos. Tu micrófono, mi reina. Vale. Buenas tardes. Aprovecho de verdad tener la oportunidad de poder felicitar a la maestra Mercedes. Aide, un gusto poder verte y verte bien. Y bueno, es agradecer esta oportunidad de poder tener el acercamiento de lo que está ocurriendo, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y yo este momento quiero hacer mención de la importancia que es resignificar lo que dice la maestra Mercedes en relación al trabajo de las docentes. Nosotros estamos trabajando muy cercano con ellas, en donde a pesar de cómo estamos, que no nos podemos acercar, las muchachas están haciendo todo lo posible por ir a sus comunidades. Ya se los dije, con cubrebocas, con mascarilla, con todo lo necesario, pero están yendo a sus comunidades. Se convirtieron en la voz de los que no hablan, de la voz que tienen que decir algo, la voz que les permite comentar el silencio de los demás, de sentirse cercanos de sus niños, de que de verdad puedan sentir ese apapacho a través de la voz, porque es a veces a través del teléfono, pero es un apapacho emocional que tienen nuestros niños a través de los docentes. Lo hemos dicho muchas veces en el sector, atiendo 72 jardines de niños, 2 más 74 jardines de niños, en donde se los estamos diciendo, ustedes son la voz de nuestros niños, son las que tienen que tener ese acercamiento, la atención, quedarse calladas para que ellos nos hablen, para poder escuchar lo que nos están diciendo con su silencio. Entonces, es resignificar el trabajo docente, es darles la oportunidad de que ellas nos expresen lo que están sintiendo y nosotros desde aquí crear los espacios para apoyarlas, crear los espacios para poderlas animar, porque no lo puedo hacer de otra manera, estoy encerrada, pero animarlas a que hagan su trabajo y lo hagan bien, se acerquen a sus niños, se acerquen a sus papás, porque no podemos competir con ellos, no puedo competir con una televisión que ni siquiera la tienen, pero sí tienen a su educadora que está ahí, constante con ellos. Un canto, los maestros de música, niños, tenemos que animarnos a trabajar, ser diferentes, porque nuestros niños lo merecen. Entonces, en ese sentido estamos trabajando. El sistema educativo no se detuvo gracias a la educadora, gracias a ese profesionalismo que tienen nuestros docentes. En el correo, ya después en el periódico de Guanajuato sale, una educadora manejó 3 horas para llegar a su comunidad, pero llegar con su carrito lleno de globos, con mensajes de bienvenidas, pero están ahí con sus niños. Entonces, eso llena, eso nos motiva a seguir apoyándolas en lo que ellas necesitan. Y parafrasear a Tonucci es bellísimo, porque nos dice cosas bellas. Tonucci nos dice, es necesario que ellos se den cuenta de trabajar para ellos y no para nosotros. Así obtendremos su interés, su silencio, su participación y nuestra satisfacción para un trabajo
que vale la pena continuar. Y aquí estamos, al pie de cañón, trabajando por lo más bello que tenemos, que son nuestros niños. Estamos ponderando ahorita el derecho de los niños, lo volvemos a retomar como una estafeta para trabajarlo en el día a día con nuestros chiquitos. Y pues, maestra Mercedes, Aide, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar tan cercas, aunque sea así de esta manera, pero estamos cerca de ustedes. De todo corazón, un abrazo. Gracias. Qué linda, muchas gracias. Y muchas felicidades porque siempre hacen las cosas muy bien. Ya nos hemos puesto a platicar. ¿Te acuerdas en la última reunión? Toda la noche ni dormimos nada por estar diciendo cómo trabajar con los niños y por los niños en la última reunión de OMEP. Y eso pues fue muy gratificante y vuelvo otra vez a subrayar que pues ustedes siempre están comprometidas allá en Guanajuato, Lupita, tú y todas las que están trabajando, pues realmente están cerca de los niños y de las educadoras y de los padres de familia. Muchas felicidades, ¿eh? Gracias, gracias. No sé si ya haya alguna otra pregunta, porque si no, pues entonces daríamos fin a este primero de muchos webinarios que hemos organizado para dar este acompañamiento, como decía en estos momentos Mercedes, como dice Aide, de dar ese acompañamiento, y como bien preguntó Élida, que le preocupaba que la televisión no fuera nada más divertida, sino que realmente tuviera contenido. Y efectivamente, como dice Gelos, la escuela no se detuvo, y es ahí en donde nosotros como organización tenemos que incidir para que las educadoras o todas las personas que estamos involucradas en la educación tengamos ese contacto directo y esa manera de ayudar a las personas y ayudar sobre todo a los niños. No sé si quieras dar unas últimas palabras, Mercedes, y con ellas despedirnos de este webinario y invitar a la próxima semana a esta misma hora, en donde tendremos otro webinario en el que invitaremos a todo mundo a que hablemos sobre uno de los grandes derechos del niño, independientemente de los derechos humanos y que abarcan un sinnúmero de situaciones, es el derecho del niño a jugar. Y México se ha esforzado y ha hecho gran trabajo en ese aspecto. Ha creado ludotecas para que los niños de zonas vulnerables tengan acceso a ese gran derecho, el juego. Y la próxima semana ahí estaremos hablando sobre el juego y lo que ha hecho OMEP con respecto a las ludotecas. Esperamos que nos acompañen, y Mercedes, finalmente, si tienes algo más que decir, adelante. Bueno, solamente agradecerles mucho la invitación, y con gusto las voy a seguir acompañando en lo que sea necesario. Y además articulando con otros países, porque ahora, por ejemplo, tenemos una compañera en Kenia que es maravillosa y que también trabaja en temas de ludotecas, y estamos pensando en invitarlas activamente a todas ustedes para hacer un seminario mundial sobre ludotecas, porque yo entiendo que las ludotecas son una respuesta posible dentro de estos contextos, ¿sí? Pueden estar cerrados los jardines, pueden estar cerrados los preescolares, pero los niños tienen derecho al juego y muchos niños no tienen ningún juguete. Entonces, por lo menos lo básico de la ludoteca, el préstamo, lo básico, ¿no es cierto? Lo básico que pueden hacer inclusive los mismos jardines, lo mismo que las bibliotecas, que pueden prestarle libros a los niños, ¿no es cierto? Tomando ciertas medidas precautorias de rociar con alcohol los elementos, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta cosa de darles la oportunidad de tener un objeto, ¿no es cierto?, que les permita jugar, ¿no es cierto?, y que les permita desplegar. Así que ya las dejo comprometidas. Y bueno, les mando un fuertísimo abrazo,
quedo a total disposición, lo mismo que Desiree López de Maturana, que hoy no nos pudo acompañar porque tenía otro webinar, había una superposición de actividades. Ella es la vicepresidenta regional para América Latina, y es una persona maravillosa, muy formada, que seguramente va a ir trabajando con todas ustedes a buen ritmo, porque es una persona además muy activa. Les agradezco nuevamente, Aide, un abrazo virtual, y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, Eli, muchas gracias a todas las compañeras. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti y a Aide y a Lupita por participar en este primer webinario, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, ya fuera en esta plataforma o en vivo que estuvimos transmitiendo por Facebook. Muchísimas gracias, y hacemos la invitación que nos hace Mercedes, de que trabajemos, que luchemos por los niños, de lo que también nos replicó Aide, que lo importante son ellos. Y pues muchísimas gracias a todas. Nos seguimos viendo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Gracias. Buenas tardes y buen provecho. Gracias. Un abrazo de OMEP Veracruz, con mucho cariño. Chao, Mercedes. Todo. Chao, Aide. Bye, que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Gracias, Aide. Cuídate. Gracias, chicas. Muchas gracias. Adiós, chicas. Adiós. Adiós a todas. Bye. Adiós. Ya Bonita sé. tarde y provecho las que vayan a comer. Gracias. Gracias. Adiós, Aide. Cuídate. Gracias, muchas gracias. Besito. Bye, bye. Bye. Adiós a todas, un abrazo fuerte para todas, bendiciones, un gusto ver.